Muy buenos días a todos, bienvenidos a un nuevo video. Este video es un episodio especial para nosotros porque estamos cumpliendo 6 meses de viaje y queremos compartir todas estas consultas que nos hicieron con ustedes. Sí, así mismo hace 6 meses salimos a vivir viajando, tomando un nuevo estilo de vida. Nos vamos primeramente a presentar para los que no nos conocen, para los que sí nos conocen. Mi nombre es Mariela. Yo soy Daniel, realmente como me llamo mi familia es Cristian, pero no es que me gusta tanto, entonces opto por usar mi segundo nombre que es Daniel. Sí, yo tengo 27 años, soy de la ciudad de Capiatá, departamento central de Paraguay. Yo tengo 28 años y soy oriundo de la ciudad de Limpio, también departamento central, pero ya vivíamos juntos antes de salir de viaje en la ciudad de Capiatá. La combi fue construida por nosotros, lo que es el interior, lo que es la construcción de la casita, lo que es chapería, pintura y demás, ya fue comprada así mismo la combi y lo que empezamos a hacer fue la construcción, las instalaciones, sin experiencias de lo que es carpintería y demás, viendo YouTube, viendo videos, consejos de otros viajeros de cómo ir organizando los muebles para que sea muy cómodo vivir acá en la combi. Porque eso es algo también que queremos comentar. Tener una casa rodante es una cosa y vivir dentro de un vehículo chico es otra cosa. Entonces, por eso nosotros priorizamos la distribución de los muebles en función a lo que nosotros precisamos. Por eso priorizamos que sean todas las cosas que sean funcionales y no estéticas. Claro, además que nosotros, como mencioné, no tenemos la experiencia, entonces de por ahí no está una terminación super wow, pero sí todo lo que está aquí es 100% funcional y a nosotros nos re sirve y es súper útil. Próximamente vamos a tener el video del van tour y de lo que fue la camperización también de la combi. Bueno, vamos a empezar con las preguntas que nos habían hecho. Bueno, les voy a leer la primera pregunta y es la siguiente. ¿Qué hacían antes de vivir viajando? Bueno, antes de vivir viajando, nosotros trabajamos en una oficina, somos contadores ambos, con ya la profesión, o sea, el título de contadores, trabajamos en una empresa en forma dependiente. También yo hacía fotografía y empecé a trabajar ya los fines de semana y en los tiempos libres que tenía, cubriendo eventos, era mi segundo trabajo. La segunda consulta que nos hicieron fue, ¿cómo tomaron la decisión de emprender este viaje? Para esta pregunta hay dos respuestas. Les voy a contar primeramente cómo fue para mí. La decisión de salir a viajar para mí fue un incentivo de Mariela y me puse a pensar después de que recibí la propuesta para salir a vivir viajando, me puse a pensar cada día que estaba en la oficina, me sentaba cerca de una ventana y miraba, apreciaba todo lo que tiene la naturaleza y veía cómo mi tiempo iba pasando. Porque eso es lo que nosotros hacemos cuando trabajamos de forma dependiente para alguien. Vos estás vendiendo tu tiempo a cambio de dinero, que sería el salario. Que está correcto, no está mal. Solamente que en el mundo existen tantas cosas por descubrir, tanto por conocer, que el tiempo no nos va a dar. Una sola vida tenemos y el tiempo no nos va a dar para conocer muchas cosas estando dentro de un lugar fijo. Bueno, y a mí me incentivó, más que nada, a mí siempre me gustó mucho viajar, aprender, conocer, no solamente conocer otros países, sino conocer tu propio país, pero también a través del exterior. Cuando uno sale al exterior de su país, es como que abraza más su propio país. Mucha gente te pregunta sobre tu propio país y ahí es como que vos valorás un poco más de del idioma que tenemos, de nuestras culturas, de nuestras costumbres. Y bueno, a mí siempre me gustó conocer lugares. Creo que esa chispa siempre tuve. Lo que no sabía de por ahí es que se podía vivir así.
Pensé que tipo podías solamente irte de vacaciones o los fines de semana. Y bueno, mirando un poco de que sí es posible mantenerte en el tiempo viviendo así, es lo que fue el clic para poder emprender este viaje. ¿Por qué eligieron un nombre en guaraní para su viaje? Esta es una buena pregunta. Yo en particular fui el que promocionó tener un nombre en guaraní porque para mí entender, una vez que un paraguayo está fuera de Paraguay, el primer tema de conversación con el cual yo puedo tener con un extranjero es que venga y me pregunte qué significa el nombre de tu viaje. Y ahí yo ya le estoy enseñando un poco de la cultura nuestra, que el idioma guaraní es un distintivo a nivel mundial para el paraguayo, porque solamente somos el único país que tiene esa lengua oficialmente hablando, y compartir nuestra cultura con un extranjero es, para mí, no tiene precio. Yo realmente soy una persona que soy exageradamente patriota, me gusta mucho hablar de Paraguay, compartir cosas de Paraguay, invitar el tereré a un extranjero. No sé, me da todo piel de gallina cuando estoy hablando de Paraguay y le quiero mucho a mi país. La siguiente pregunta es si tienen seguro médico. Por el momento no tenemos seguro médico. Y sabemos que necesitamos contar con un seguro médico porque es un respaldo bastante bueno por si necesites alguna emergencia o cosas así. Sí, lo importante también es, hablando de eso, ¿verdad? Voy a hacer un paréntesis y tener un poco de ahorro para estos casos, que después vamos a hablar del costo de vida porque nos hicieron una pregunta también sobre eso, pero que siempre es importante mantener un ahorro para lo que sea problemas de salud, temas mecánicos y demás. Vamos con la siguiente pregunta. ¿La combi tiene seguro? Y sí, la combi tiene un seguro que es un seguro contra terceros por ser un vehículo antiguo. En Paraguay no existe una aseguradora como tal que quiera hacerse responsable por el vehículo. Entonces, también como no es obligatorio dentro del territorio paraguayo tener un seguro, nosotros cuando estábamos en Paraguay no teníamos seguro, y cuando íbamos a salir del país, en esa última semana de estadía, fuimos a contratar un seguro contra terceros internacional que sería la Carta Verde, con la cual contamos ahora y está espectacular. La siguiente consulta es: ¿cuánto consume la combi combustible? El promedio de consumo de la combi es más o menos de 10 litros cada 100 kilómetros. Y esto es relativamente económico para todo lo que está moviendo la combi. La combi está ahora mismo más o menos cargada con 2.500 kilos encima de su peso de su estructura normal sin la casa. Entonces 10 litros para mover todas estas cosas es económico. Siguiente pregunta: ¿hicieron alguna documentación sobre hacer la casa rodante en la combi o no hicieron nada? Es una pregunta muy frecuente que nos hacen también. En Paraguay no existe ninguna legislación, ningún artículo, absolutamente nada sobre que sea obligatorio tener algún tipo de homologación o hacer algún tipo de documentación extra por hacer alguna modificación de la camioneta. De igual forma hay personas que tienen casas rodantes, pero ya que serían un ómnibus o una estructura, un vehículo mucho más grande, entonces de por ahí que ya tiene otra legislación, ya con la DINATRAN, que sí deben de realizar ese trámite. La siguiente pregunta es: ¿les gustaría cambiar de vehículo? Y para mí, no sé si se dieron cuenta, yo soy un fanático enfermo de los Volkswagen y por nada del mundo realmente se le cambiaría a la combi, porque la combi es una cultura de viaje. Sí, yo creo que no cambiaríamos de por ahí y cambiar lo que sea parte de motor, carburador y demás para que vaya más rápido,
pero cambiar en sí el vehículo, no. Realmente la combi te abre innumerables cantidades de puertas, te abre a personas. Otra consulta es si piensan hacerle reformas a la combi. Sí. Definitivamente sí hay que hacerle reforma a la combi. Dentro de las cuales la reforma más urgente que necesitamos hacerle sería hacerle el techo elevable. Porque estar viviendo dentro de una camioneta con el techo muy bajito es como se nota, estamos muy cerca de, si estamos bien erguidos, nuestra cabeza toca el techo. Entonces estar parado acá es imposible. Sí, en realidad los primeros días era como adaptarse al cambio en general, ¿verdad? Porque era un cambio rotundo para nosotros, nos adaptábamos bien, pero ya hace 6 meses que estamos así, yo creo que sí, ya empezamos a sentir la necesidad de hacer el techo y entrar de pie para ducharse, para lavar, para cocinar, para todo va a ser mucho más cómodo y saludable por sobre todas las cosas. La otra reforma también que nos gustaría hacerle sería cortar la divisoria que tiene de la cabina con la parte de la casa para poder tener acceso de noche cuando exista algún tipo de movimientos que no nos gusta a nosotros fuera de la combi. Entonces nosotros nos sentimos no a gusto. Entonces, ¿qué hacemos? Nos levantamos, cruzamos esa parte y yo ya tengo ya disponible un lugar para poder arrancar el vehículo y movernos del lugar si es necesario. Y también hacer la butaca giratoria o el asiento giratorio del acompañante que nos va a habilitar un espacio extra más dentro de la combi para poder esta parte tener disponible. Sí, también eso requiere de que la rueda de auxilio de que está detrás de los asientos vaya adelante O atrás. o atrás o En arriba. Sí, en un porta auxilios adicional, por decirlo así. Sí, pero que esa reforma sí no es re urgente, Eso pero sí que puede en estar. algún momento podríamos hacer. La siguiente consulta es, ¿cómo hacen con el baño y la ducha? Esa es una pregunta también buena que siempre nos hacen. Sí, la verdad es que siempre, siempre, siempre hay un baño cerca de nosotros. Mientras estamos feriando en las plazas, siempre hay un baño. Gracias a Dios, ¿verdad? Y en las estaciones de servicio donde vamos a quedarnos por las noches y demás, también hay, sí o sí, baño y duchas. Pero si es que ocurre el caso en que no exista ningún baño cerca, ninguna estación de servicio cerca y tengamos un lugar donde parar, nosotros tenemos un baño auxiliar donde se puede hacer el número 1 y el número 2. Que no se utiliza mucho normalmente, pero que es una opción adicional que sería como un baño seco. Y en tema de ducha, al comienzo, o sea, nosotros salimos con una piletita inflable que usamos como 2 veces y Se nos agujereó. quisimos Justo. hacer parchar, pero no tuvo solución, entonces tuvimos que tirar la piletita. Y cambiamos por decirlo así, un tupper gigante, pero de plástico, donde cabemos dentro y nos derramamos el agua uno al otro. Y también tenemos una duchita ahí artesanal que tiene una manguera más o menos de 4 o 5 metros que funciona para poder ducharnos fuera de la combi cuando estamos en un lugar donde estemos solos, o también funcionaría para ducharnos dentro mismo de la combi. La siguiente pregunta es, ¿quién es el más guapo o la más guapa? Y bueno, sí, está bien, tiene razón. Acá la persona que más se encarga de tener todas las cosas en orden es Mariela. Pero nos dividimos las actividades para poder hacer. Hay cosas que hago yo y hay cosas que hace ella. Claro, cada uno tiene sus propias tareas y hay tareas que siempre hacemos los dos, como cocinar, lavar, esas cosas de por ahí, hacemos ambos. Y cuando tenemos que hacer venta en algún lugar, soy yo el que se encarga de bajar todas las cosas, después volver a subir y cosas así más. Mariela se encarga de ordenar toda la artesanía
y guardar todo bien ordenadito acá dentro de la combi. Sí, y lo que sea artesanía también en cuanto a producción de pulseras y demás que hacemos, también hacemos ambos. Hasta ahora, ¿el viaje superó sus expectativas? Yo la verdad es que no me gusta tener expectativas y menos si son expectativas altas porque prefiero asombrarme que decepcionarme. Entonces eso es lo que siempre le digo también a Dani, no te vayas con unas expectativas altas porque es mejor ir con expectativas bajas y asombrarte de cada cosa que vas encontrando y sorprenderte y entonces disfrutar más de todo, de las personas, de la naturaleza, de los lugares, de todo en general. El viaje para mí supera y lo voy disfrutando. Y para mí no, yo soy más de escuchar las opiniones, lo demás, analizar el lugar y demás. Entonces, yo sí soy de hacerme algún que otra expectativa, ya sea para bien o ya sea para mal. De igual forma, a mí hasta ahora sí ha superado mis expectativas en la mayoría de los casos y realmente estoy contento de haber tomado la decisión de salir a viajar. ¿Qué es lo que más extrañan de Paraguay? En mi caso, yo lo que más extraño de Paraguay es hacerme un tereré con pojañaná, visitarle a mi familia, las comidas típicas de Paraguay, hablar en guaraní con cualquier persona. Yo obviamente, número uno, a la familia. Se extraña a la familia, a los amigos, a mis amigas. Y la comida típica se re extraña, pero no por eso dejamos de querer estar de donde estamos ahora, que lo disfrutamos y nos gusta lo que estamos haciendo. La siguiente pregunta es, ¿hasta dónde quieren llegar en su recorrido? Y realmente nosotros nos hacemos siempre un objetivo a corto plazo porque pensar de acá a 5 10 años es un tiempo muy largo y la vida que nosotros ahora estamos teniendo es vivir el día a día. No tenemos un objetivo, o sea, una meta en sí, a qué país. Obvio nos gustaría primeramente conocer todo Sudamérica, pero no tenemos apuro, vamos de a poco. Obviamente lo único que por ahí nos limita es la estadía en cada país extranjero. Solamente te dan 3 meses o 6 meses. Antes de salir a las rutas, hicimos un plan así de que vamos a ir acá y tantos meses en este país. Y al final nos dimos cuenta que de nada sirvió hacer todo el plan porque el día a día te puede de por ahí en un pueblo vos te vas y te gusta más, la gente te queda más tiempo o te queda menos tiempo en un lugar o te descompones, te obliga a quedarte en un lugar y a cambiar tu ruta. Entonces al final vas haciendo tu ruta día a día prácticamente. Pero también el objetivo, así por decirte así, a largo plazo, es que nos encantaría llegar a México con la combi. Es un sueño. Vamos, por eso vamos trabajando país a país para ver cómo nos vamos desenvolviendo. Nos encantaría llegar, pero no nos sentimos obligados sí o sí a llegar a México. No es, el viaje no es Paraguay-México y sí o sí tenemos que llegar a ese objetivo. Lo que hacemos es disfrutar de cada país, de cada cultura, de cada tiempo. La siguiente pregunta es, ¿alguna anécdota que les pasó hasta ahora en viaje? Y tenemos varias anécdotas, porque nos pasó sí o sí algo loco en cada país donde estuvimos. Y alguna de las cosas que a mí me pasó fue el tema de hablarle, por ejemplo, en guaraní a una persona en Argentina que no me entendía nada. Hay varias anécdotas. La última, por ejemplo, o sea, chistosa, digámosle, que pasamos con la familia Latinoamérica, que fuimos a comprar churros y llevamos, o sea, ellos llevaron pesos argentinos y apenas lo pudimos hablar en portugués ahí con la persona, por suerte. Era un señor que vendía churros al lado de nuestra tienda, entonces ya nos volvimos amigos, así, digámosle.
y nos reentendió. Dijo, ay, no, no hay problema y demás, y nos fuimos a buscar el dinero que correspondía reales. Bueno, entre paréntesis, el churro costaba 6 reales cada churro, entonces nos dieron así 12 y no se percataron que el billete de 10 era 10 pesos argentinos. Como nosotros estábamos en Argentina antes de venir a Brasil, nos quedó ese billete y nos fuimos con el billete de 10 y un billete de 2 reales y el señor se sorprendió. No, este no es el billete, nos dice. Y nos fuimos de vuelta para cambiar el billete por uno de 10 reales. Sí, una anécdota compartida con la familia de la tienda América, sí. Bueno, ¿cómo hacen para encontrar lugares para dormir? Bueno, el trabajo negro hago yo, no me entiendes. Sí, de buscar en las aplicaciones, en Overlander, en Google Maps, en todas las aplicaciones que pueda y que tenga yo disponible ahí, voy buscando algún lugar. Pero también complementamos mucho con nuestra intuición. Nosotros vamos, paramos en el lugar, miramos. Donde más nosotros nos quedamos a dormir por las noches son estaciones de servicio, en la mayoría de las veces, frente a cuartel de la policía, que ya dormimos varias veces también. Cuerpo de bomberos, todavía no tuvimos la oportunidad de quedarnos en alguno. Y en iglesias ya nos quedamos también 1 o 2 veces, creo, en estacionamiento de iglesias, donde pasamos espectacular. Y en las plazas. Y también en plazas. Que hasta hoy día, gracias a Dios, todavía no tuvimos algún episodio de inseguridad o de molestia. ¿Cómo se manejan con el mate y el tereré? ¿Consiguen hierba paraguaya en los países que fueron? Bueno, nosotros salimos de Paraguay con mucha cantidad de hierba para tereré, más hierba de tereré que hierba de mate. Y en Argentina la verdad es que no compramos porque teníamos bastante de Paraguay y también nos habían regalado hierba de tereré en Argentina. Lo mismo acá en Brasil, que ahora justamente estamos probando la hierba de tereré de Brasil. Las hierbas para tereré que se producen acá, industria brasilera, hay muchísimas, 1000 variedades hay y tienen la cultura del tereré también. Consumen el tereré como nosotros, a diferencia que no le agregan los remedios yuyos al tereré. Buen día, ¿cómo Buen va? día. ¿Cómo va? Precisaram de alguma coisa, tomar banho? Bueno, siguiendo con las preguntas, la siguiente es: ¿cuánto tiempo piensan quedarse en Brasil? Brasil nos permite como país quedarnos primeramente 3 meses y después, pagando una tasa adicional por cada persona, podemos extender la estadía a otros 3 meses más. Entonces nuestra idea es quedarnos en Brasil 6 meses. Como es un país muy extenso, queremos en esos 6 meses recorrer lo más que podamos y conocer todo lo que se pueda. La pregunta es: ¿a qué lugar van a ir? ¿A Santa Catarina, Río de Janeiro o el nordeste de Brasil? A todo, nada, mentira. Ojalá se pueda a todo, pero Lo que ahora mismo estamos haciendo es, nosotros queremos mostrarle a las personas que nos acompañan en el viaje que Brasil no solo es Río de Janeiro o las playas de Santa Catarina. Brasil es también la gente, Brasil también es los estados de Minas Gerais, Brasil también es Goiás, y existen muchísimas cosas por conocer dentro de Brasil, no solo las playas o la caipiriña o el fútbol, que es por lo normal que se le conoce a Brasil. sí, el interior de Brasil y la gente del interior de Brasil nos habían contado de que son maravillosas y la verdad es que lo estamos sintiendo. Realmente nos pasa así como experimentamos en Misiones Argentina, como también experimentamos con nuestra propia gente de Paraguay. Acá en esta parte donde estamos en Brasil, la gente es exageradamente amable y se sienten felices por hacer algo por el otro. Bueno, la otra pregunta es: ¿qué tal se llevan con el portugués? Bueno, voy a responder esto como buena persona que soy, de que los dos le metemos ahí
con el portugués, pero el hablador del equipo, el hablador del equipo y el que se quiere hacer amigo y el que quiere hacer conversación con la gente es más Dani. Al hablar es donde vos vas realmente aprendiendo más. Cosa que también no soy, híjole, el portugués, pero intento, hay muchas palabras que son parecidas entre el español y el portugués. Al brasilero le llega mucho que vos como extranjero intentes hablar su idioma. Ellos valoran muchísimo que vos hables el portugués o intentes, por más que esté hablando todo mal. Y por más que parezca que es tan parecido al español, cómo se habla realmente o cómo se pronuncian las palabras es totalmente diferente a cómo se escribe. También las muletillas que ellos tienen, ¿verdad? Así como nosotros también tenemos, al hablar ellos muy rápido, muy corto y con todas las muletillas que entienden, a veces vos te quedas así que... Por Pero por se ejemplo, a nosotros nos enseñan en el portugués la palabra você. Pero cuando vos escuchás a la gente hablar en la calle es se. Sí. Agarran, comprimen la palabra y hacen un dialecto, por decirlo así, en portugués. Aparte que estás 24 horas con gente que habla solamente ese idioma y todos los carteles son ese idioma. Lo que pasa también es que nosotros vendemos, entonces compartimos mucho más con la gente, compartimos con una familia y estábamos ahí con el portugués y de repente estamos ya nosotros dos solos y es como que te cuesta otra vez agarrar el ritmo del español, pero te reacostumbras rápido. Sí. La siguiente pregunta es, ¿consiguen vender las artesanías? Y nuestra experiencia es que dentro de Paraguay era un poco más costoso, por decirlo así, porque no sé si la gente piensa que nosotros estamos haciendo un recorrido de vacaciones o cosas así. Para nosotros vender la artesanía es nuestro trabajo y es nuestra principal fuente de ingresos para poder financiar el viaje. Con esto no digo que la gente de Paraguay es mala, que no nos quiere comprar, no. No quiero decir eso. Lo que quiero decir es que como no existe mucha cultura de viajeros y más paraguayos, en Paraguay como que se ve algo extraño. Entonces va por ese lado, no porque la gente sea mala. Y en Argentina nos pasó que la gente se acerca, te compra, quiere colaborar con tu viaje, porque en Argentina aprendimos muchísimo de la cultura de los viajeros. Y sí, y acá en Brasil también vendimos y bueno, es nuestra principal fuente de ingreso, como digo, porque podemos solventarnos, es lo que continuamos el viaje. Hay muchas veces que la gente, por ejemplo, se acerca a comprarte una artesanía, no porque necesite indispensablemente lo que vos haces, es más para ayudarte con el viaje y que vos puedas seguir lo que ya estás haciendo. Y también está el caso en que hay gente que de verdad aprecia un trabajo artesanal y viene y compra porque le gusta y te dice qué lindo trabajo hacer. Y eso, por ejemplo, te ayuda a que vos sigas produciendo con mucho más ganas, produzca la siguiente artesanía para ofrecerle siempre algo mejor, cada vez mejor a la gente que viene y te está apoyando de esa forma el viaje. También queremos pedirles que se suscriban a nuestro canal, que ya estamos ahí cerquita ya de cumplir uno de los requisitos principales de YouTube para poder monetizar este canal, que son los suscriptores. Y de corazón vamos a estar eternamente agradecidos que nos estén dando esa manito, que por sobre todo es gratuito. Claro, es un apoyo súper importante para nosotros, de que vean los videos, de que se suscriban, de que le den me gusta, de que comenten, porque eso hace de que el canal crezca y que en algún momento nosotros podamos monetizar el canal y también así tener un ingreso extra para nosotros, que es súper bueno. Y la siguiente y última pregunta que nos hicieron es el costo de vida. ¿Y cuánto es un promedio mensual que tenemos nosotros? Claro, es la pregunta de todos, capaz. Y le vamos a pasar aquí con la ministra de Hacienda del equipo, la que maneja los números y la que maneja la economía, porque yo soy pésimo para eso. El costo de vida depende mucho y mucho de cada persona, de cómo es cada persona y qué es lo que le gustaría hacer. Si, por ejemplo, quieres irte
1000 kilómetros en 2 semanas, qué sé yo, obviamente vas a gastar mucho dinero. Vas a gastar mucho dinero en combustible. Si de por ahí te quieres dar lujo de ir a comer en el restaurante, obviamente el presupuesto va a subir. Pero nosotros realmente llevamos una vida súper simple. Siempre fuimos así, no solamente ahora que vivimos viajando. Desde siempre. Mantuvimos una vida simple. Nos vamos moviendo también de acuerdo al ingreso que tenemos. Y También queremos decir que tampoco vamos a hospedarnos en algún hotel, ni hostel, ni cabaña, nada por el estilo. Siempre priorizamos quedarnos en la combi porque para eso construimos una casa rodante, para tener todo lo indispensable dentro de la combi y no estar haciendo un egreso extra, porque para nosotros ya es un lujo eso. sí, siempre cocinamos dentro de la combi también. Creo que el 99% de los días y de las veces consumimos dentro de la combi. Y obvio, claro que sí, a veces nos damos cierto lujo, que queremos, qué sé yo, comer un churro, que queremos consumir algo extra y lo consumimos. Tampoco no es que nos reprivamos de esas cosas. Y sí buscamos camping de por ahí, que sean municipales, que sean gratis, porque obviamente es re lindo amanecer en una vista súper linda, pero qué sé yo, en las costaneras, donde tenés una vista súper linda también. Y el costo de vida promedio es... Y más o menos tenemos un promedio entre 300 y 400 dólares por mes, incluyendo alimentación, manutención de la camioneta y combustible. Esas tres cosas son lo principal que tiene egreso dentro de nuestra economía. Equivale más o menos a Paraguay, equivale a un salario mínimo, por decirlo así, 400 dólares. Sí. Y es una vida bastante tranquila. Con eso no nos privamos de comer absolutamente nada. Mantenemos una alimentación saludable, fruta, verdura, comida buena, no comida chatarra. Y priorizamos mucho en ir a atacadistas acá en Brasil, mayoristas en Argentina, Paraguay, supermercados, y tratar de proveernos de la mayor cantidad de alimentos posible con el menor costo posible. Sí, y también, como comenté hace rato, es súper importante mantener un ahorro para lo que sea. No hace falta que sea un ahorro, no sé, de $1000 y demás, pero sí un pequeño ahorro para lo que sea, problemas de salud y parte mecánica, repuesto, lo que fuese, siempre es súper recomendable tener un pequeño ahorro para esos casos. Y bueno, Terminaron las preguntas. Esperemos que les haya gustado este video. Les queremos agradecer por llegar hasta acá. Esperemos que haya sido de su total agrado este video. Y nos vamos a estar viendo en un próximo video.